Ahora sí, comenzamos con la ponencia inaugural, hablando sobre la descolonización de la inteligencia artificial para potenciar el talento local. Tenemos la enorme suerte de contar con Pelonomi Moiloa, fundadora del ELAPA AI. Ha sido reconocida como una de las 100 personas más influyentes según la revista Time, como bien ha dicho Yolanda Rueda. La entrevista será por la periodista Susana Roza, que después de más de 25 años trabajando en televisión a nivel internacional y a nivel nacional, ella ha creado una empresa de comunicación llamada Mejor Dicho. El sofá es todo vuestro. Un aplauso. Spanish, please. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos. Me toca abrir el primer melón, como dice Yolanda. Para abrir ese melón, a los que no entendáis o no queráis hacer el esfuerzo en entender en inglés, que sepáis que tenéis traducción porque vamos a estar hablando en inglés. Los que no os haya dado tiempo para coger vuestros cascos, que sepáis que están fuera. Mi nombre es Susana Roza Vigil y me he encontrado esta pronunciación de 1000 maneras diferentes en otras partes del mundo. A todos os habrá pasado cuando os llaman de otra forma que perdemos una parte de nuestra identidad. Y eso, a través de la inteligencia artificial, es una de las partes que Pelonomi y su proyecto han estado investigando, cómo la inteligencia artificial puede hacer que estemos más cerca, incluso en la pronunciación de nuestros nombres. Como es un tema que seguramente que abriendo melones lo que queramos dar pie es a que vosotros nos preguntéis, yo quiero ser solo la guía, yo tengo un listado de preguntas, pero también quiero que vosotros participéis. Me voy a sentar con ella, pero voy a mantener un ojo para el que quiera que levante la mano, le pasamos uno de estos micrófonos y por favor sentíos libres para hacer la pregunta que queráis. It was just the introduction. Cambio al inglés. Hello, welcome. Hi. How are you doing? Hola, bienvenida, ¿qué tal? Estoy encantada de estar aquí. Hay una expresión en español que se llama abrir el melón, que es pues empezar a hablar de un tema que es muy profundo y que tiene bastantes consecuencias. Y para presentarte voy a hablar de un concepto africano que se llama Ubuntu. ¿Y qué significa? Yo soy porque vosotros sois, que es el concepto de la familia. Y, por tanto, no sois si vosotros no sois. Ese es ese tema. Y ese es el concepto creado por Pelonomi como idea de base de su proyecto. Antes de empezar con las preguntas de mi entrevista, me gustaría que nos explicases de qué va eso. Bueno, pues trabajo con ordenadores, con tecnología, y yo cuando era pequeña no creía que ni los ordenadores ni la tecnología fueran para nosotros, para personas como yo. Los veía en las películas de ciencia ficción, en el cine, pero después empecé a estudiar ingeniería eléctrica y me di cuenta de que el motivo por el que la tecnología no parecía destinada a nosotros era pues porque sencillamente no lo estaba. Gran parte de la tecnología que se estaba haciendo no estaba destinada a nosotros, estaba inspirada en la motivación de, por ejemplo, el desarrollo de armas de guerra o para discriminar a las personas o para ganar dinero, en el caso de las grandes empresas. Entonces, utilizar Ubuntu como base para la tecnología, pues precisamente es porque hacemos tecnología para nosotros y para que el mundo sea un lugar más agradable para todas las personas en lugar de para dividir. Bueno, vamos a volver a los nombres porque tu empresa se llama Lelapa Inteligencia Artificial y el proyecto se llama Bula Bula. ¿Nos puedes explicar qué significan? Sí. A lo mejor en algunos sitios del mundo los nombres no tienen significado, pero en Sudáfrica y en África en general los nombres son un deseo o lo que quieres darle a alguien, lo que quieres legar a alguien. Entonces, por ejemplo, Lelapa significa casa, hogar, familia, comunidad.
no es un concepto que se pueda asociar automáticamente a la inteligencia artificial, porque parece más destinado a la separación, al aislamiento. Nosotros queríamos que fuera justo al contrario. Sí, porque la tecnología tiene que ser algo que nos una, que nos haga ser más humanos. Y luego Bula Bula es un nombre de una de las 12 lenguas oficiales de Sudáfrica. Tenemos 12 idiomas oficiales y significa grande. Porque creemos que la tecnología tiene que hablar el idioma de las personas y que las personas no tengan que cambiar de idioma para intentar encajar en la tecnología. Perdón, no significa grande, sino hablar. Y por eso, porque pensamos que las personas tienen que poder hablar el idioma que quieran hablar. Ahora me dirijo al público. ¿Tienen de momento alguna pregunta? Porque les he dicho antes que podían interrumpirnos. Pregunta, no tenéis más que levantar la mano, pero mientras yo voy a seguir. So my next question. You can watch that side, I'll watch this side. Okay, thank you. Okay, contract. Good. About the technical challenges, Yes. because we're talking. Bien, sobre los retos técnicos. En teoría, bueno, he encontrado esta definición. Pelonoma Moiló ha sido fundadora del ELAPA y el proyecto Bula Bula, una solución muy innovadora de inteligencia artificial basada en el procesamiento del lenguaje natural para idiomas infrarrepresentados en África para facilitar las comunicaciones comerciales. ¿Es así? Y si es así, ¿cuáles son los retos técnicos a los que te has tenido que enfrentar? La descripción es muy buena, sí. Bueno, yo no sé exactamente cómo son las cosas aquí en España. Sé que también hay varios idiomas, no solamente español o castellano. Entonces, si uno no habla castellano o español como lengua nativa y, por ejemplo, quiere hablar con Siri, no sé si a Siri se le puede hablar en España en otro idioma. En Sudáfrica lo que pasa es que Siri no entiende ninguno de los idiomas que hablamos. Entonces eso crea muchos problemas para muchas personas. No poder, por ejemplo, hacer que te reconozca el nombre. O, por ejemplo, cuando escribes en WhatsApp y que WhatsApp te autocorrija solamente en inglés, te pase el corrector de ortografía solamente en inglés. Y en todo el continente africano pasa. Pero no solamente son molestias cotidianas, sino que también son barreras, porque, por ejemplo, no puedes tampoco utilizar la app del banco, no puedes llamar a un centro de llamadas para quejarte por un servicio, porque el centro de llamadas no reconoce tu idioma ni tu voz, no puedes hacer compras online de productos, pues, por ejemplo, incluso de servicios como electricidad. Los servicios médicos online tampoco están disponibles. Son muchas cosas. Y en África es muy importante que todo eso esté accesible mediante conexión por móvil, porque es como la mayor parte de los africanos usan Internet, a través del móvil. Y como no hay desarrollo de infraestructura, muchas personas solamente pueden acceder a Internet o a esos servicios a través de Internet en el móvil, porque, por ejemplo, ir presencialmente a veces no es posible. A veces te gastas muchísimo dinero y viajas durante muchas horas para llegar a un sitio para encontrarte que está cerrado. Entonces, queremos que la creación de canales digitales en idiomas locales sea una realidad, porque es mucho más agradable y fácil para los usuarios. Háblanos un poco de los idiomas que se hablan en Sudáfrica. Aquí en España no tenemos tantos, pero yo soy del norte de España, de una zona que se llama Asturias, y ahí sí que tenemos otro idioma, que bueno, sería un dialecto. Y aquí en Málaga utilizan el mismo idioma, pero con otro acento. ¿Otra lengua oficial
del país, quien habla catalán. Okay, so they speak different languages. They understand what we feel when we use technology in a different language. Así que saben a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Un poquito más de cancha. Yo sigo. Next. Siguiente melón, la ética. Si hablamos de idiomas en cuanto a privacidad de datos y sensibilidad cultural, ¿cómo gestionáis ese tema? Bueno, pues sí, porque me estabas preguntando por los retos, ¿no? Pues lo uno con esto. Sí, porque antes se me olvidó esa pregunta. Pues sí. Algunos de los problemas que nos hemos encontrado son sobre ética y privacidad, pero no diría que son el principal problema. Para los idiomas africanos hay muy poca evidencia textual del idioma, de cada idioma, porque en el continente africano tenemos una tradición muy oral, donde contamos relatos y la información pues se transmite mediante la voz y la memoria, no por escrito de una persona a otra. Y por tanto, no hay todos esos textos necesarios para entrenar una máquina sobre un idioma. En otros idiomas, como por ejemplo los occidentales, hay muchos textos escritos y todo Internet está lleno de esas pruebas textuales que pueden usar las máquinas. En África, por el contrario, pues para enseñar, entrenar a la máquina con tecnología occidental, pues primero todo hay que convertirlo al texto, porque es como funciona. Y por tanto, nuestro principal reto es tener acceso a los datos. Y hay una página Wikipedia que dice, enumera todos los idiomas que hay en Internet y hay como solo 34 o 35 de los 7.000 idiomas que hay en todo el planeta. Por tanto, Internet apenas abarca pues unos 30. Y obviamente ninguno de los africanos. Así que la cantidad de información disponible de África, sobre África, es muy limitada. Por tanto, no solamente tiene la consecuencia de que no se pueden entrenar los modelos, hay otras dificultades más, por ejemplo, de computación, porque hacen falta ordenadores muy potentes para entrenar esas máquinas. Y nosotros no tenemos tantas. Necesitas también muchísima electricidad. Y bueno, en Sudáfrica tenemos muchos apagones eléctricos. Entonces tenemos que andar compartiendo la electricidad. Ahora te toca a ti, la usas tú, ahora la uso yo, pero si la uso yo no la puedes usar tú. Así que estos son solo ejemplos de los problemas directos que estamos teniendo. Luego también hay problemas éticos, por ejemplo, porque la representación cultural, como estabas diciendo, es una realidad. En España hay gente con diferentes dialectos o acentos y nosotros, si queremos entrenar modelos en inglés, que es una pena, pues al final lo tenemos que hacer con nuestros acentos, porque si quieres imitar el acento inglés es un problema. Debería estar disponible, debería reconocernos en diferentes acentos. Por ejemplo, en los LLM y ChatGPT hay conceptos que ni siquiera aparecen porque la máquina no se ha entrenado en el contexto de nuestra experiencia africana. Y además, si entiende algo, lo entiende mal, porque no tiene la palabra. Entonces, por ejemplo, algo que es ofensivo lo entiende como inofensivo y al contrario, y hacer que una máquina entienda todos esos matices culturales es muy difícil. Y además, cuando una máquina no entiende bien tu idioma, eso en sí ya es ofensivo. Hemos testado con la versión anterior de ChatGPT, pues por ejemplo, una canción africana que se llama Tisisulu. Y, por ejemplo, en Zulú, para contar dices Go 1, Go 2, Go 3, Go
4, Go 5, Go 6. Y no entendía para nada cómo contábamos, así que toda esa parte la entiende mal. Claro, tenemos que entender que esos idiomas pues simplemente no existen a veces en Internet. Entonces, ¿cómo hablas con los desarrolladores y con los expertos lingüísticos para desarrollar todo eso? Bueno, como no tenemos un corpus de datos muy grande, pues tenemos que crear poquitas cosas, pero de muy buena calidad. A lo mejor los hablantes ingleses anglófonos pues van a Twitter o a cualquier otra red social a comunicarse con el público o a obtener datos, pero nosotros no podemos. Es muy difícil solamente con los datos que hay en Internet. No puedes estar seguro de tener la información clave para entrenar el sistema. Entonces nosotros creamos datos específicos para eso, grupos de datos específicos, los testamos con las comunidades locales y con otros colaboradores. Y también utilizamos lingüistas para asegurarnos de que los datos realmente son adecuados para lo que buscamos. Y luego usamos a las comunidades para hacer como un ciclo de feedback. Cogemos el modelo que hemos creado, grabamos todo lo que está haciendo mal en ese idioma. Hay cosas que solamente pueden identificar los lingüistas. Los lingüistas corrigen eso, lo vuelven a meter en el ciclo y ya está. Entonces utilizamos muy poquitos datos con mucha pericia lingüística humana para mejorarlo y luego vamos reduciendo el ámbito de actuación del modelo. Entonces, por ejemplo, lo hacemos sobre cierto tema, seguros. Y lo que hacemos es que vamos depurando la lista con los hablantes de esa comunidad para que asegurarnos de que funciona. ¿Cómo crees que puede transformar esta herramienta el futuro, por ejemplo, de la educación o la salud? La educación es un tema muy interesante. Hay estudios que demuestran que si estás aprendiendo cosas como matemáticas o ciencias en un idioma que no es tu idioma materna, vas a aprender de manera mucho más lenta y el aprendizaje va a ser mucho menos profundo. Esto a menudo significa que la gente tiene que aprender un idioma antes de poder aprender matemáticas o ciencias o estas ideas tan complejas. Yo he estudiado en Japón y tuve que aprender japonés. Y yo no hablo japonés, entonces no entendía nada en esas clases, no recuerdo nada de lo que aprendí allí. Y esa es la experiencia cotidiana de muchísima gente en todo el mundo. No solo sucede en África, sino en todo el sur global. La gente tiene que aprender un idioma y además estos complejos conceptos. Estas herramientas tecnológicas nos hacen saltarnos ese paso, es decir, la gente puede ir directamente a aprender lo que tiene que aprender. En el ámbito de la salud, por ejemplo, estamos trabajando en un entorno en Estados Unidos, en Sudáfrica, y hay clínicas móviles que son como un poco como un container, ¿no? Un container de envíos. Y hay gente que habla diferentes idiomas en esta clínica. Hay un chat y entonces este chat lo que te permite es hacer un triaje para saber la gravedad de un caso, para saber quién entra en la clínica. Y según la gravedad se puede asignar a una clínica concreta para que la persona cuando llegue ya quien le vaya a tratar tenga una idea de qué es lo que le está sucediendo. Este tipo de intervenciones permiten que los tratamientos médicos sean de más fácil acceso y se puede tratar a más gente. Entonces, la inteligencia artificial está permitiendo resolver un problema y se reduce el coste al mismo tiempo. El proyecto está basado en Sudáfrica. ¿Han pensado en expandir el proyecto? Y si fuera así, ¿en qué parte del mundo tienen pensado aplicar Bula Bula? Intento no adelantarme demasiado. Queremos expandirnos a África Occidental y Oriental.
nos hemos centrado en 4 lenguas principales en Sudáfrica y queremos añadir dos lenguas de Nigeria y una lengua de África Oriental, el Swahili. Queremos que los servicios sean más accesibles para 350 millones de personas. Y lo que queremos es expandir los servicios a estas regiones, como digo, pero creo que en el futuro sería muy interesante ir también a sitios como Sudamérica y ayudar a las comunidades a hacer lo que nosotros hacemos. No queremos ir ahí y decir, aquí tenemos la solución, ¿no? Simplemente colaborar con organizaciones locales para facilitarles que hagan lo que estamos haciendo nosotras. Tenemos una pregunta. Yolanda, adelante. Bueno, que me parece fascinante. Me está encantando. Sorry. So no problem. I prefer speak in Prefiero hablar en español. Y ella o traduce o le echa un cable. I'm trying to go fast. Estoy intentando hacerlo rápido. Tranquila, hay tiempo. A no ser que Jorge... Tiempo por ahora. Okay, that should be good enough. And then it's on channel. Hablando de diferentes lenguas y expresiones, acabo de ver una mano por ahí. English? Yes? Could you please stand up? Mientras ¿Te puedes levantar, por favor, mientras... tiempo. First question and then Yolanda, please. No, first is in English. Okay. Vamos a escuchar una pregunta en inglés antes. Muchísimas gracias por lo que estás haciendo. Me parece que es fundamental. Tengo muchas preguntas, pero solo voy a plantear 2. Has hablado de cómo llega el material para entrenar al modelo. Mi pregunta, la primera, es ¿cuál es la relación ideal con los medios locales para que tu trabajo sea más fácil? Porque, por supuesto, no todos los idiomas son escritos, pero todo el mundo tiene sus medios locales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mejor manera? ¿Qué pueden hacer los medios para ayudaros? Y la segunda pregunta. Da la sensación de que todas las tecnologías tienen una fase formativa antes de llegar a tener forma plena, antes de poder ser adoptadas, antes de llegar a un status quo. Entonces, da la sensación de que con la IA tenemos una ventana de oportunidad muy pequeña. ¿Estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, ¿cuántos años tenemos antes de que todos estos idiomas se incluyan, antes de que sea demasiado tarde? ¿3 años, 5 años o no hace falta darse prisa? Gracias. La primera pregunta es excelente. Una de las cofundadoras está intentando denunciar a unos medios de Sudáfrica para tener acceso a esa información. Y eso tiene mucho que ver con este tema de la implicación de los medios y cómo las organizaciones como la nuestra pueden acceder datos de redes locales, porque ese es el trabajo que se ha hecho durante muchos años, conectarse con la comunidad local, escuchar a las comunidades locales en esos idiomas locales. Para organizaciones como la nuestra, las redes, los medios, los medios tienen esos datos. Entonces estamos intentando con mucho ahínco crear estas colaboraciones. Y esta es una oportunidad para para beneficiarnos mutuamente, porque los medios de comunicación quieren reducir el coste, por ejemplo, de los subtítulos o de la facilitación de acceso a personas con problemas de visuales o de escucha. Entonces, hay muchas oportunidades para trabajar conjuntamente. También estamos intentando entender cómo podemos asegurarnos de que los datos no sean simplemente un proceso extractivo, simplemente sacas los datos y vas y te lucras con ellos. Entonces, se podrían pagar royalties o regalías por los datos, al igual que con otra información.
para que de donde vengan los datos también, allí vaya también unos ingresos. Pueden ser un potencial de ingresos, sobre todo teniendo en cuenta el declive de los ingresos de muchos medios de comunicación clásicos. La segunda pregunta es sobre el tiempo. ¿Cuándo llegará el momento en el que no sea... O sea, ¿hasta cuándo no es demasiado tarde? Es una pregunta muy difícil, un gran velón que partir, claro que sí. Hay una estadística que dice que 47 lenguas mueren cada año. Es una estadística que me hace darme cuenta de lo apremiante que es este tema. Hay otra escuela de pensamiento que dice, bueno, está todo bien, no pasa nada. Dejemos los idiomas, todo el mundo habla inglés y ya está, todo resuelto. Creo que no somos plenamente conscientes de cuáles son las implicaciones de que la gente pierda su cultura, su sentido de pertenencia a una sociedad, su cultura, su conocimiento, etcétera. Hay una obligación que tenemos como sociedad hacia sus pueblos. ¿Qué pasa cuando se pierde todo esto? Para mí es un tema muy apremiante, pero nunca me lo había planteado en cuestión de años. Lo haré. Tienes un par de días para pensar. Yolanda, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Pelonomi. Me está encantando la entrevista. Muchísimas gracias, Susana, también. Me gustaría saber, o sea, por todo tu bagaje, con lo que has dicho, que has estado en Japón, los estudios que has tenido, podías haber estado en cualquier compañía que quisieras y tener, entre comillas, una vida muy sencilla. ¿Qué es lo que te hace? ¿En qué momento te lían la manta a la cabeza y dices, no, es que yo tengo que hacer algo? O sea, no sé si hay una anécdota, no sé si hay un momento de reflexión. ¿Qué es lo que hace que digas, yo puedo cambiar el mundo y quiero hacerlo, quiero cambiar mi comunidad? Y luego, ¿por qué no? Voy a ir a otros países y hacer lo mismo. ¿Qué es lo que te hace cambiar eso? That's a good question. Una buena pregunta. Y hay veces que me la planteo casi todos los días, en realidad. ¿Por qué no me busco un marido rico, no? Y tener una vida más fácil. Trabajaba en un banco. En el banco trabajaba como científica de datos y hubo un momento en el que querían tener una herramienta en Internet sobre medios adversos. Querían analizar la información online para ver cuando la gente que tiene antecedentes penales tiene vinculación con el banco. Es decir, para hacer prevención de riesgos del dato, saber cuándo la gente tiene antecedentes o cuándo ha estado implicada con un fraude, por ejemplo. Parte del equipo interno, bueno, éramos gente de ciencias, ¿no? de datos. Hacemos herramientas y las damos. Y hubo una parte del equipo que dijo que no. Ahí me quedó claro que hay sitios que forman parte de la máquina económica que hace que el sistema funcione, pero a lo mejor esos no son los sitios que cambian el mundo y lo convierten en un mundo en el que queramos vivir. Y yo quería estar en un espacio en el que la gente no me dijera que había cosas que eran imposibles, que yo sé que pueden ser posibles. Quería seguir cambiando el entorno que me rodea y quería que la vida de la gente en África fuera un poco mejor. Y sabía que era posible. Y si no me iban a ayudar, bueno, pues dije, voy a buscar a otra gente que sí que me pueda ayudar. Encontré un equipo fabuloso de 20 personas y es lo que estamos haciendo. Todavía nos quedan 10 minutitos. 5 minutos, me dicen. Hay una pregunta por ahí. Mientras tanto, estamos hablando en inglés para un público fundamentalmente hispanoparlante. Entonces, voy a pedir un aplauso para las intérpretes que están trabajando para que podamos compartir las ideas. Muchas gracias. Una pregunta del fondo de la sala. Hola, bienvenida a Málaga. Soy Isabel Benedi y creo firmemente que la riqueza del mundo es la diversidad. Como hemos dicho, estamos perdiendo mucha de esta diversidad cultural debido a que desaparecen muchos idiomas.
También eso tiene que ver con la diversidad funcional. Para estas personas es muy difícil acceder a gran parte del contenido y de los servicios. Mi pregunta es la siguiente. Hasta ahora, ¿la administración pública de tu país se ha interesado en tu tecnología? Porque me parece una tecnología muy interesante. ¿Se ha interesado el gobierno? En nuestro contexto, creo que todo el mundo está bastante emocionado con esta oportunidad de poder ofrecer servicios en los idiomas locales. En cuanto a la administración pública, simplemente poder comunicar procesos jurídicos o poder ayudar a la gente a que acceda a sus prestaciones por desempleo. Por ejemplo, hay muchísimos procesos administrativos que, de los que se encargan los funcionarios y funcionarias, y es un gran obstáculo no poder ofrecer estos servicios a mucha gente porque no se hablan los idiomas locales. Ha habido interés, sí, pero también es complicado porque en nuestro país hay muchas cosas de las que preocuparse. Creo que nuestros gobiernos se están centrando más en otros temas de desarrollo como la sanidad, el acceso al agua, a la electricidad, etcétera. Es decir, hay una limitación en cuanto a el interés que se puede prestar a la inteligencia artificial. Parece algo futurista porque no está muy claro la prioridad cuando hay otros objetivos de desarrollo apremiantes. Una última pregunta. Sugerencias. ¿Qué tipo de consejo le darías a otras personas innovadoras que quieren trabajar con la inteligencia artificial? ¿Qué has aprendido que quieras compartir? ¡Qué pregunta tan difícil! Algo que ha sido bellísimo para nosotros, nosotras, es que el objetivo para nosotras es crear un mundo mejor. Y eso nos facilita superar las luchas del día a día, porque sabemos que el objetivo es mucho más hermoso, mucho más inspirador que cualquier desafío que tengamos cotidianamente. Hay veces que le digo a la gente del equipo, hay gente del equipo que me dice, tengo miedo. Y le digo, vale, bien, deja eso de lado, hay trabajo que hacer y tenemos que llegar allí, al objetivo. Y eso creo que es algo que las personas jóvenes innovadoras tienen que tener en cuenta. Estamos aquí para construir un mundo mejor para la gente y no hay nada más importante que eso. Fantástico. Si leen sobre el proyecto de Pelonomi, verán que tienen 3 pilares su proyecto: la sabiduría, la familia y el hogar. Y esto es algo un poco sui generis dentro del mundo de la inteligencia artificial. Y quiero finalizar destacando esto. Empodera es una familia de personas expertas, de familia, cibervoluntarios, gente de Málaga, etcétera. Entonces quiero finalizar dándote la bienvenida a nuestro Ubuntu. Gracias, un placer.